Hare Krishna. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva serie del podcast Día de Devotos. Vamos a esperar unos minutos que llegue mi compañero de podcast, Arjuna Sakadas. Mi nombre es Hariki Tanadas, así que los vamos a estar acompañando hoy en una nueva Hare Krishna. Haribol, Sadhu, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, esperando este momento, ansioso. Qué bueno, yo también hacía rato que nos estaban esperando y nosotros estábamos esperando también. Muy bien, me ¿Cómo, alegro. Ya veo que está cómo, ahí gente del otro lado ya. cómo- cómo me escuchás? Te escucho perfecto, Prabhu. Bueno, excelente, yo te escucho perfecto y te veo perfecto, así que ya son dos cosas importantes. Hay gente saludando, los oyentes que estaban ansiosos de volver a escuchar el podcast y a conversar estos temas tan importantes, temas trascendentales. Ahí hay gente mandando corazoncitos, Raúl Sergio, comentando. Lula Yebra, Banqui, Qué genios, ¿eh? Nitia. Bueno, ¿cómo estás, Raúl? ¿Cómo está Mar del Plata? Mar del Plata está con mucho frío, no sé si será Mucho igual frío. para Tres Arroyos, Sí, pero bueno, sí. definitivamente terminó el verano, ahí está a pleno el otoño, con vislumbres de invierno ya directamente, porque está fresco, fresco en la ciudad de Mar del Plata. Cada vez se entiende más esto de las escrituras, ¿no? El frío y el calor. La dualidad, Cuando uno es más joven no le presta tanta atención a esos detalles, no parecen tan tal cual. importantes, pero después empezar, che, qué frío, che, qué calor, te agobian. Sí, Pero señor. bueno, ya está. Acá hace un frío bárbaro y hay mosquitos, por ejemplo. O sea, una cosa están Lo los mosquitos mismo, aguantando todo, o sea, increíble, ¿no? la adaptabilidad del mosquito es increíble, porque en Mar del Plata pasa exactamente lo mismo. Nunca vi un mosquito con frío, pero ahora tenemos mosquito con frío. Impresionante, aguantan todo. Bueno, Kali Yuga, para los devotos que hemos leído el término, viene al dedillo. Sí, Bueno, señor. Prabhu, ¿qué te parece lo que vamos a empezar a charlar, esta nueva serie que Me se encanta. viene, que empieza hoy? Muy interesante, Sí. las 9 etapas del Bhakti. Eh, Está bueno porque antes de arrancar, ¿no? Una devota me dice, pero ya le hicieron a esta serie. No, Me no, pasó lo mismo. es, es, es parecida, pero nada que ver. Eh, una cosa son los 9 procesos, que ya lo estuvimos viendo, que obviamente todo está vinculado, pero esos 9 procesos, digamos, entran en una de estas fases, que ya las vamos a ver, que es la fase donde se habla del sadhana, de la práctica. Entonces ahí, una vez que lleguemos a esa parte, incluso pueden volver al otro podcast y escuchar los procesos y demás. Pero bueno, nada, quería hablar de eso por las dudas que haya confusión entre los 9 procesos y las 9 etapas o las 9 fases del Bhakti Yoga. Muy bueno, Prabhu, gracias por aclararlo, porque de hecho también me consultaron lo mismo. Me dijeron, ¿van a hacer de vuelta? No, 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 no es que hay una segunda parte, son dos cosas distintas, pasa que suena parecido, ¿no? Porque hay 9 etapas, hay 9 procesos, entonces entiendo la confusión. Y también es como vos decís, Prabhu, en muchos puntos se van a tocar los temas, obviamente se van a tocar porque estamos hablando de un sistema, de un método, de una ciencia, es lógico
que las etapas y el proceso en algún momento tengan puntos en común, pero son dos temas distintos, separados. Así que hoy arrancamos con las etapas, las 9 etapas del Bhakti. Bueno, perfecto. ¿Damos comienzo entonces, Raúl? Muy bien. ¿Empezamos Voy a las directamente? estadísticas. ¿Querés que vaya a las estadísticas? Ah, bueno, me gusta eso, me gusta, Muy bien. para Hoy es nuestro, situarnos un poquito. vamos a situarnos en situación justamente. Hoy es nuestro episodio número 31 y es nuestra quinta serie, porque Muy bien, tuvimos 4 series más un especial, una edición especial. excelente, excelente. ¿Y qué van? 2 años y un poco más, 2 años y pico. Claro, exactamente, 2 años y pico, exactamente. Así que es nuestro episodio 31 y nuestra quinta serie. Bueno, agradecemos a los asistentes que nos acompañan siempre, ¿no? En todos estos programas Sí, claro. y todas estas reflexiones. Sí, señor. Sí, señor. Y bueno, y hoy estamos con el tema de Shraddha. Hoy vamos a hablar del concepto de la fe, ¿sí? Esto tiene que ver con la primera etapa o esta primera fase dentro de la práctica de Bhakti Yoga. ¿Querés arrancar vos, Prabhu? ¿Arranco yo? ¿Quién Dale, arranca con este tema de la yo fe? arranco si querés. Dale. Primero, como para situarnos, estas 9 etapas, digamos, esta sistematización de las fases por las que transita un espiritualista dentro del proceso del Bhakti Yoga, las plantea Chaitanya Mahaprabhu, ¿sí? Primero que Sí, nada, en el Chaitanya Charitamrita, cuando habla con Sanatana Goswami, para los que quieran, para los intelectuales que tengan ganas después de entretenerse, Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, en el capítulo 23, texto 14 y 15, ahí se mencionan. En el 22, 62 del Madhya Lila también se habla de esto. En el 22-62 se habla específicamente de Shraddha, que es lo que vamos a hablar hoy. Y en el otro que mencioné, 23, 14, 15, se mencionan todas las fases. Y esas 9 fases, que ahora las voy a nombrar todas, las toma justamente, acá está Chaitanya hablando con Sanatana, pero después que las retoma para explayarse en el Bhakti Rasamrita Sindhu, es Rupa Goswami, ¿sí? Ya les claro. digo el verso. Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 4, 15 y 16. ¿Sí? 1, 4, 15 y 16. Eh, Ahí está. Es interesante porque ya lo vamos a ver, Prabhupada un poquito lo toca, pero no está tan desarrollado en los libros que nos dejó su divina gracia. Se mencionan muchas veces, se habla un poco de las fases, pero tampoco es que hay un libro específico donde uno pueda estudiarlas a fondo. Hay que ir mechando y buscando en las diferentes escrituras alguna información, ¿no? Las 9 fases, vamos a leerlas, ¿no? Sí, adelante. Es Shraddha, ¿sí? O fe, se va a traducir como fe. Sadhu Sangha, que es una palabra que ya hemos hablado un montón, Ujú. que es compañía, asociación, relacionamientos con otros espiritualistas. Vayana Kriya, ¿sí? Que son las prácticas devocionales, ahí entraríamos a hablar del sadhana, y ahí entraríamos a hablar de esos 9 procesos Claro. de las series anteriores. Anarta Nibriti, ¿sí? Que es la purificación del corazón o la purificación de los malos hábitos. Nishtha, Nishtha es estabilidad o una fe estable, ya vamos a ver de qué se trata. Ruchi, gusto por escuchar, gusto por el bhakti, por cantar. Asakti, que es apego, esa es la fase número 7. La Ujú. fase número 8 es Bhava, amor extático. Y la fase número 9, el deseo de todos los devotos y devotas del Señor, que es Prema Bhakti, ¿sí? Que es el Claro. amor puro por Dios. Así que fíjense que tenemos un lindo recorrido, son
9 fases, 9 escalones. Antes de largar, a mí sí me gustaría volver a un punto que remarcamos en todos los episodios anteriores, y es la idea de que el Bhakti es una ciencia, Sí. especialmente como la presenta Chaitanya Mahaprabhu y desde ahí todos los devotos que lo preceden, digamos, ¿no? O sea, los discípulos mismos, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, después, no sé, Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada, todos tuvieron, pusieron su empeño y el esfuerzo de sistematizar la ciencia espiritual, que esto lo hemos Sí. hablado desde el primer podcast. Entonces tenemos un sistema, tenemos fases, tenemos materias, tenemos estadios, tenemos síntomas, tenemos un montón de elementos que nos permiten transitar esa ciencia con elementos que nos permiten medir el resultado de lo que estamos haciendo, saber qué es lo que estamos haciendo, en qué fase estamos, cómo podemos avanzar, qué pasa si retrocedemos. Toda esta información, que en un principio puede parecer técnica, un poco técnica, en realidad es muy práctica, porque nos da esas herramientas de saber dónde estás, de dónde venís y a dónde vas. Y cuáles son los pasos que tenés que seguir o en qué podés estar fallando en el caso de que no estés logrando el objetivo que te propones, ¿no? Entonces, primero me parece, siempre que entro en a leer este tipo de información, lo primero que siento es una gran sorpresa al ver cómo estos devotos, cómo estos sadhus, cómo estos pánditas, como decís vos, Prabhu, a veces, o como se usa ese término mucho, ¿no? Estos eruditos eran bhaktas, pero mismo Chaitanya Mahaprabhu, pero eran grandes eruditos que tenían Claro. una capacidad intelectual de sistematizar todo este conocimiento para que los que venimos con un poquito menos Menos de vuelo. cualidades, nos venimos un poquito rezagados en la maratón, Claro. podamos también subirnos, ¿no? a ese barco del Bhakti y poder transitar y pasar, ¿no? el océano del mundo material, como dicen nuestras escrituras. Así que nada, primero arrancar glorificando o ensalzando esa capacidad de sistematización que tienen nuestros acharyas, ¿no? Sí, sí, tal cual, Prabhuji. Y quiero sumarme a lo que vos decís, porque vos muy bien mencionaste a Chaitanya Mahaprabhu y cómo en su biografía de Chaitanya Charitamrita se hace un desglose de estas etapas, de estas 9 fases. Y quiero avisar a las personas que también pueden chequear lo que fue nuestra serie sobre el Shishastakam, porque esa poesía, ese poema de Chaitanya Mahaprabhu, el único registro por escrito de Chaitanya, también repasa esto de las 9 etapas, y lo comentábamos aquella vez cuando hacíamos nuestra serie sobre el Shishaftakam, que esa poesía básicamente lo que nos muestra son las distintas etapas en la vida espiritual de un devoto y cómo va pasando desde la que vamos a hablar el día de hoy, que es Shraddha, la fe, hasta el Prema Bhakti, el amor puro por Dios. Entonces también ahí pueden, no está explícito, no es que es las 9 etapas del Bhakti, 2 puntos, no está de esa forma, es una poesía, tiene lenguaje poético, pero uno va a encontrar todo esto que vamos a ir charlando en esta nueva serie, en esta quinta serie, en ese Shishaktakam, que dicho sea de paso, con Liga de Devotos ya hicimos una serie sobre eso. Excelente, excelente, Prabhu, relación que haces, porque cuando hablamos de ese verso, que si no recuerdo mal es tu favorito del Shikshastaka, Sí. eh, este, lo mencionamos y nos parecía genial, ¿no? Ese desarrollo, digamos. Así que bueno, excelente, tienen ahí más material todavía. Sí, Y bueno, y hoy nos señor. toca Shraddha, ¿no? Así es. Que se traduce como fe, ¿sí? Bueno, me gustaría primero, si vos me permitís, Prabhu, para ya Dale. que los
nuestros compañeros, amigos, amigas, devotos, se hagan como un panorama ya completo de todo lo que vamos a ver, leer el verso Dale, sí, sí. del Bhakti Rasamrita Sindhu que cita Rupa Goswami. La traducción voy a leer simplemente, dice así: al principio uno debe tener un deseo preliminar de autorrealizarse. Eso lo llevará a uno a la etapa de tratar de asociarse con personas que estén elevadas espiritualmente. En la siguiente etapa, uno es iniciado por un maestro espiritual elevado y bajo la instrucción de él, el devoto neófito comienza el proceso del servicio devocional. Fíjense que ahí menciona el proceso, ¿no? Los 9 procesos. Mediante la ejecución del servicio devocional bajo la guía del maestro espiritual, uno se libera de todo apego material, Anartha Nivriti, logra la estabilidad en la renunciación, Nishtha, y adquiere Ruchi, un gusto por oír hablar de la absoluta personalidad de Dios, Shri Krishna. Ese gusto, Ruchi, lo lleva a uno más adelante en el apego por el estado de conciencia de Krishna, Asakti, que madura para volverse bhava, o la etapa preliminar del amor trascendental por Dios. El verdadero amor por Dios se denomina prema y es la última etapa más elevada y perfecta de la vida. Y fíjense acá cómo, esto es lo que dijo Chaitanya Mahaprabhu, que después lo estudia Rupa Goswami ahí en su libro. Para los que no tienen ninguno de esos libros, les cuento que está en la Bhagavad Gita, esto que acabo de leer, Sí. verso 10 del capítulo 4, para los que quieren leer ese verso, donde se van nombrando, como escucharon, las diferentes fases. Como acá la traducción que da Prabhupada es interesante, que es: uno debe tener un deseo preliminar, ¿sí? O sea que Shraddha, Prabhupada lo está mencionando acá, lo está definiendo, lo está exponiendo como deseo preliminar, ¿sí? A mí me gusta pensarlo, ahora vamos a meternos más a fondo en por ahí en las cuestiones más, o en traducciones más específicas, ¿no? Pero me gusta esa idea de deseo preliminar como eso que nos pasa a las personas cuando vemos algo y nos sentimos atraídos de alguna manera porque sentimos que eso que estamos viendo o eso que está pasando en ese lugar, hay algo ahí, ¿no? O sea, como Claro. esa sensación de, ¿no? Pasás por una casa, está ahí, hay gente cantando un mantra o lo que sea, y decís, che, ¿qué es eso? A ver, no sé, quiero averiguar qué está pasando ahí, ¿no? Como una necesidad de entender, ¿no? O de participar, o de por lo menos meterte a ver de qué se trata la cosa, ¿no? También a mí, por ejemplo, me pasó con los libros de Prabhupada, ¿no? Ver la Bhagavad Gita y decir, che, esto no entiendo nada, pero quiero entender, ¿qué es esto? ¿Por qué está esto acá, no? Como que uno siente una atracción sin saber muy bien por qué, es preliminar, dice Prabhupada acá, que eso lo vamos a ver después, ¿no? No es un deseo fuerte y consciente, es un deseo que está, pero si no es de alguna manera nutrido, ya vamos a ver después, si no es estimulado, pues puede desaparecer rápidamente, ¿no? Porque este deseo que nos pasa también cuando estamos, no sé, scrolleando en Mercado Libre, ¿no? En un sentido, digo, ¿no? Uno va mirando y dice, che, ay, me gusta este parlante, ¿no? Quiero comprar este parlante porque saldría mejor la voz, ¿sí? Entonces, y después ves otro y decís, ah, me gusta este también, ¿no? Y ya saliste para otro lado y te olvidaste. O sea, ¿por qué? Porque todavía no es una fe basada en conocimiento, un deseo basado en el conocimiento de que sabes lo que hay ahí. Es una fe preliminar que lo que te permite es arrimarte a un lugar, comprarte un libro,
mirar un video en el YouTube de Hare Krishna Mar del Plata, acercarte a Espacio Govinda, lo que sea, ¿no? Claro, Acercarte a un devoto, empezar. Algo que te dice, che, quiero eso, a ver, quiero saber qué es. ¿Sí? muy bueno, muy bueno, Prabhu. Y quiero aprovechar, también quiero vincular algo que dijiste antes. Quiero vincular esto del deseo preliminar con lo que mencionaste antes de la ciencia espiritual, porque me parece a mí que acá hay como digamos, el meollo del asunto, porque vivimos en un momento histórico donde hay una como gran separación entre lo que se considera fe y lo que se considera ciencia, como que son dos universos paralelos que no se van a tocar y no se deberían haber tocado nunca. Ese es como el pensamiento moderno, ¿no es cierto? Del fin de la Edad Media, desde el iluminismo, renacimiento para acá, ha habido como un fuerte empuje de separar esas dos áreas, el área de la fe y el área de la ciencia. Y si uno es una persona de fe, es como catalogado como anticientífico, y si uno es una persona científica, no puede tener como una fe, no puede como creer en cosas que no sean estadísticas, por ejemplo, ¿no? Hay como ese razonamiento en el mundo moderno. Sin embargo, la fe es un prerequisito de la ciencia, porque en esto de ser un deseo preliminar, como lo explica Srila Prabhupada, uno necesita, incluso siendo un científico, de la fe para comenzar con su proceso científico. Yo siempre doy el mismo ejemplo, perdón si ya lo escucharon, pero cuando supongamos un médico o un científico quiere encarar la cura de una enfermedad, él lo empieza 100% en base de la fe. Porque estadísticamente, al no haber cura en ese momento, estadísticamente esa enfermedad no tiene cura. No hay ninguna evidencia de que se pueda curar esa enfermedad. Pero el doctor, el médico, el científico, él está revolucionando esa realidad, él está cambiando esa realidad en base a la fe. Él tiene el deseo preliminar o tiene este prerequisito de que puede haber una solución, de que potencialmente puede haber una cura. Y encara experimentos, empieza a probar con distintas sustancias, con alternativas, tratamientos, y definitivamente en algún momento encuentran la cura. Es gracias a eso que hoy en día la ciencia médica tiene cura para muchas enfermedades, muchas de las cuales hace 100, 200, 500 años atrás mataban a todo el mundo y hoy en día no matan a todo el mundo, porque alguna vez un científico tuvo fe de que esa enfermedad se podía curar, ese problema se podía resolver. Y tuvo fe cuando no había evidencias de que esa enfermedad se podía curar y no había evidencias de que ese problema se pudiera resolver. Pero un científico tuvo fe y su fe lo llevó a una solución, lo llevó a establecer científicamente una solución, una cura a esa enfermedad. Entonces, tenemos que volver a esta idea de que la fe y la ciencia no son dos universos paralelos que nunca se tocan, sino por el contrario, la misma ciencia se alimenta de fe. ¿Sí? Y esta idea de un deseo preliminar que establece Srila Prabhupada es perfecto para explicarle a las personas científicas que en realidad haciendo ciencia también es un acto de fe, es un salto de fe en hacer la ciencia. Muy interesante, Prabhu, porque justamente, ¿no? Esto que planteás, que a veces se generan como divisiones o separación entre las cosas, y muchas veces es ilusoria, ¿no? Esa separación. Y es interesante también lo que vos traes, porque la fe se malinterpreta, o sea, nosotros estamos hablando de un tipo de fe bastante específico, ¿no? Shraddha es esa fe preliminar, esto que vos acabas de describir perfectamente, ¿no? Pero la fe a veces se traduce como creer ciegamente, o sea, se asocia como un poco al dogmatismo, ¿no? La fe es, yo creo ciegamente algo que no sé,
No se pero puede discutir. no me importa porque lo voy a creer porque alguien me dijo y si no lo hago me va a pasar algo malo, ¿no? Y hay como una cuestión de manipulación detrás de la palabra fe, ¿no? Pero acá vemos que y en estas 9 etapas, en la quinta etapa, cuando lleguemos a Nishta, vamos a ver que hay otro tipo de fe, ¿sí? Que es una fe basada en el conocimiento, que es completamente diferente, ¿no? Pero enfocándonos en esta fe, esto que vos decís es genial, porque no tiene nada que ver con esa fe fanática y ciega que es tan criticada, incluso por nosotros, Sí, sí. sí, porque a nadie le sirve, o sea, tener fe en algo que no entiende, que no sabe cómo experimentarlo, que le Que no es resulta real. totalmente exactamente. Entonces, esta fe, como vos decías, que la puede tener un científico también, es eso que te mueve eso que te mueve, puede ser, ¿no? Eso que te mueve a emprender algo, a emprender una tarea, a meterte, a desarrollar una práctica espiritual, a desarrollar un experimento científico, a desarrollar una tesis, ¿no? Una hipótesis para generar algo, para transformar algo, ¿no? Eh, pero que después esa fe, mismo lo que decís de la ciencia, ¿no? Si el científico encuentra el mecanismo, el sistema y encuentra la forma de afirmar su fe con resultados, Claro. eso, eso va, digamos, va a dar sus frutos, ¿no? Si esa fe estaba basada simplemente en imaginación, eso por más que él tenga fe y se esmere y todos los días trate de hacerlo y trate de hacerlo, lo va a mantener en movimiento, pero no, nunca va a dar fruto eso, ¿sí? O quizá da otro tipo de fruto, pero quizá no en lo que él tenía la fe, ¿no? Entonces en el Bhakti tenemos este Shraddha que es lo que nos va a permitir, ¿no? Meternos en esta ciencia, empezar a intentar comprender, intentar practicar, intentar entender quién es Krishna, ¿sí? Cómo acercarme a él, cómo practicar vida espiritual eh, cotidianamente, sinceramente, o sea, a dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, qué tengo que comer, cómo me tengo que comportar, con quién me tengo que juntar, ¿no? Cosas como prácticas, qué Claro, tengo claro. que hacer con mi trabajo, tengo que dejar mi trabajo, me tengo que rapar, sí, bueno, no tenés que hacer nada de eso, pero esa fe te va a acercar y te va a motivar a empezar tu vida espiritual, ¿sí? Es ese deseo preliminar. También a mí me gusta mucho, entrando ya en una definición más, por ahí más académica, el Radha se, se define también como colocar el corazón en algo, ¿sí? Colocar el corazón en algo. Y me encanta esa definición, ¿no? Porque es lo que estamos diciendo, ¿no? El científico en la ciencia material, el espiritualista en la ciencia espiritual, ¿sí? Y así cada uno en lo que va, digamos, en lo que su interés, esa fe lo va acercando, uno coloca el corazón en eso. Vos decías, recién no detallaba esto de un científico tratando de descubrir una cura, tratando de hacer repelente para los mosquitos, por ejemplo, algo actual. Por favor, Eh, pónganse con eso ya. pónganle un poquito de radar, ¿viste? Porque eh, entonces esa persona necesita poner, o sea, no necesita, tiene el deseo de poner su corazón Claro. en eso. Y al vos poner el corazón en eso, vas a intentar hacer lo que sea, vas a ir con todo. O sea, vos no podés poner tu corazón en algo y más o menos, ¿no? Vos pones tu corazón en algo es porque estás con todo tu deseo, toda tu inspiración al servicio de eso que descubriste, ¿no? Claro. Entonces me gusta un poco esa definición que es en qué pones el corazón, ¿no? Y este Radha dice, bueno, ok, el servicio devocional
que como sabemos es la meta final de la vida, digamos, y de toda práctica espiritual, que es esa realización espiritual, ese vínculo con Dios personal, eh, surge de ese Radá. ¿Sí? Entonces es interesante porque ¿qué es lo que hace? ¿No? Esta pregunta me la hago ahora y te la hago a vos también y se la hago a las personas que están mirando, ¿no? ¿Qué es lo que hace que nuestro Shraddha, nuestro deseo de poner el corazón en algo, se ponga en la práctica espiritual y no se ponga en, no sé, en una competencia deportiva, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos moviliza? Porque una vez que uno ya se pone de forma consciente y demás, y con conocimiento, bueno, ya es como una lección más, eh, Sí, más consciente otra vez, ¿no? claro. Pero ese Radha, la primera vez que vos quisiste cantar Hare Krishna, o te quisiste comprar un libro Prabhupada, o te acercaste a algún devoto, o lo que sea, o pillaste una clase por internet, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué te surgió eso? Eso es como súper interesante, ¿no? Es el alma, es el deseo del alma de recuperar su vínculo espiritual. Y ese deseo, Claro. ¿por qué no les pasa a todos ahora, por ejemplo? Ya, hoy, si todos somos almas, ¿no? Porque en ese punto hay personas que están más bloqueadas, por decirlo de alguna manera, y todavía depositan su fe en la política, en la economía, qué sé yo, en las vacaciones, Tal cual. en el precio del dólar, ¿sí? ¿Y por qué no ponen su corazón en una práctica espiritual, ¿no? Interesante eso. Muy, muy bueno esto, Prabhu, muy bueno. Y si me permitís, lo voy a enganchar con algo que tiene que ver con el Bhagavad Gita. Quizás sea un, digamos, inicio de respuesta. ¿Vos sabías que en el Bhagavad Gita la palabra Shraddha aparece 17 veces, Prabhu? Aparece ¿No? casi una vez por capítulo la palabra fe Prabhu, en el Bhagavad estás Gita. como, te está volviendo un pandita, No, no, estoy con las está estadísticas a full. sistematizando todo, 16 veces, interesantísimo, bien. O sea que aparece casi una vez por capítulo y acá viene mi aporte a tu consulta, Prabhu, porque también el Bhagavad Gita nos explica que hay distintos tipos de fe según las gunas, según las modalidades de la naturaleza material, la energía material. Cuando nosotros estamos afectadas por esa energía, hace que todo esté afectado por esa energía. Por ejemplo, nosotros nos alimentamos de una forma determinada de acuerdo a una guna determinada. Nosotros consumimos literatura, música, arte, cine, todo lo que está a nuestro alrededor está afectado por una energía. Son tres esas energías, ¿sí? Hay una energía de la bondad, una energía de la pasión, una energía de la ignorancia. La energía de la bondad sería lo mejor del mundo material, la energía de la pasión es esa energía del movimiento, de la creatividad, y la energía de la oscuridad o de la ignorancia es el reverso de lo primero que dije, o sea, si sattva es lo mejor, este tamas sería lo peor del mundo material. Y aparecen distintos tipos de fe de acuerdo a cómo estamos afectados por las energías, de acuerdo a nuestra tendencia de vibrar más o menos en una de estas energías, es que nosotros tenemos algún tipo de fe u otra. Por ejemplo, vos hablabas de nishta, ¿no? De cuando ya estamos firmes, cuando ya estamos como estables dentro de estas etapas o de este proceso. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita se habla de una fe firme que se conoce como Dridha Shraddha. Dridha Shraddha. Es que cuando uno ya está convencido, ¿sí? Cuando hay una convicción de esa fe, cuando ya no es simplemente un impulso inicial, a ver qué onda esto, vamos a ver, vamos a darle una chance a esta serie, a ver cómo está esta serie. No, no, que yo ya estoy convencido, ¿no? Ya voy por la tercera temporada, estoy enamorado, me encanta la serie, me convenció, ¿sí? Eso es Dridha Shraddha, tengo una fe firme, que es distinto a otro tipo de fe que se menciona en el Bhagavad Gita, que es Komala Shraddha,
que se traduce como, Prabhupada lo traduce como fe blanda, ¿sí? Como su contraparte. Hay una fe firme, hay una convicción, pero después hay también estos impulsos que por ahí al comienzo estoy enganchado, pero después me voy como desilusionando, me voy como perdiendo, me voy como aburriendo. No, no era, digamos, que estoy convencido, no es que estoy enganchado a full. Es una fe blanda, así la traduce Srila Prabhupada, fe blanda. Y digo, es interesante porque tampoco tenemos que tomar la fe como algo monolítico, ¿no? Como que es una sola cosa la fe. No, hay muchas graduaciones dentro de la fe, hay clasificaciones dentro de la fe, hay distintos tipos de fe. Incluso esto que vos mencionabas también, que es muy importante, y Prabhupada habla bastante sobre esto, la no fe ciega, ¿no? Tenemos esa expresión en castellano, la fe ciega, que como vos mencionabas, Prabhupada, tiene que ver con esa cosa dogmática, que no se puede debatir, no se puede discutir, hay que aceptarlo sí o sí, porque sí, o sea, no tiene como una explicación racional, simplemente tenemos que confiar y aceptar. Prabhupada en muchos momentos de su literatura dice que no hay que tomar o aceptar la fe ciega, no hay que seguir por ese lado. Ese tipo de fe es un tipo de fe que no nos hace bien, que no deberíamos desarrollar. Entonces, está bueno el tema de la fe, es necesario, estamos viendo en este podcast, que es necesaria la fe para dar inicio al camino espiritual, pero también, como vos bien explicás, Prabhu, tenemos que ver qué tipo de fe, o sea, qué tipo de puntapié inicial estoy dando, ¿sí? Lo estoy dando de una forma dogmática, lo estoy dando de una forma racional, lo estoy dando en bondad, lo estoy dando en pasión, lo estoy dando en ignorancia. ¿Qué tipo de fe? Y el Bhagavad Gita, de hecho, explica que hay varios tipos de fe. Entonces está bueno esto que vos comentabas, Prabhu, porque hay que hacerse como ese autoanálisis y ver cómo está nuestra fe, cuál es el estado de nuestra fe. Excelente, excelente esta relación entre la fe y las gunas o las modalidades en la que se halla nuestra conciencia, porque mi pregunta Claro. era, ¿qué hace que tu fe se vuelque a una práctica espiritual o tu fe se vuelque a una práctica material, ¿sí? Como si fuera el trabajo, ¿no? Es decir, toda mi fe está puesta en el trabajo, pongo mi corazón en el trabajo, quiero ser una persona hiperproductiva para acumular dinero, etcétera. Y otra persona dice, no, mi fe está puesta, sí, trabajo porque tengo que vivir, doy el 100% en eso, pero mi fe está puesta en simultáneamente y como principal objetivo de mi vida la práctica espiritual, ¿no? Entonces mi pregunta era, bueno, ¿qué te inspira una u otra? Bueno, acá vos, Arjuna Saka, lo está respondiendo excelentemente con las escrituras, ¿no? Lo que determina el tipo de fe que cada uno de nosotros cultiva, incluso poner la fe en actos delictivos Claro. o en el dañar al otro, ¿no? Hay personas que tienen fe en que si matan a tal persona van a estar contentos, el mundo va a ser perfecto, ¿no? Sí, los Eh, ladrones tienen fe en que si planean un atraco se van a llevar un botín. Tienen fe en eso. claro, exacto. Entonces, Tienen ¿qué es fe lo en que la que... policía no los va a agarrar. Bueno, ¿qué es lo que marca esa fe? Bueno, la modalidad en la que esté vibrando tu conciencia. Prabhupada dice en el Bhagavad Gita 17.3, en el significado, Shraddha o fe, dice, es muy significativa. La fe procede en principio de la modalidad de la bondad, dice Prabhupada, ¿no? Porque está hablando de este Shraddha espiritual, de esta fe espiritual. Entonces, para nosotros tener fe espiritual, nos tenemos que situar en la bondad, ¿sí? En la modalidad de la bondad. No hay manera de que las personas pongan la fe en la espiritualidad si su conciencia está en tamo guna o en rayo guna, porque son modalidades, son tipos de comportamientos que en general van a estar enfocados en el disfrute eh, egoísta, por decirlo de alguna manera, y en un disfrute egoísta basado en estímulos bastante de vibración bastante baja, digamos, ¿no? O sea, por ahí, qué sé yo, disfrutar de intoxicarse durante las noches, ¿no? Una persona que está disfrutando de eso
y es muy raro que pongas su fe en entender un proceso espiritual, ¿no? Claro. Ahora, a medida que uno va haciendo ese proceso, que podemos decir material, de pasar, de purificación material, que es ir avanzando a través de lagunas, ¿no? Ir purificándote a través de los hábitos, a medida que vos mejoras tus hábitos, y vas como elevando tu vibración, tu nivel de conciencia hacia Sato Aguna, ahí en un momento inevitablemente se despierta tu atracción por la práctica espiritual. Esto lo podemos ver, por ejemplo, nosotros en la sala de yoga con Rukmini, lo vemos mucho también, ¿sí? Porque Claro. tenemos alumnos o alumnas que llegan y son totalmente escépticos a la práctica espiritual, y Claro, vienen claro. a practicar Hatha Yoga como por una condición médica, por recomendación médica, ¿no? Pero no les interesa y te lo dicen explícitamente: a mí todo esto no me importa, no quiero saber nada, Sí, quiero es que se me como, vaya el dolor de espalda. claro, es como ir al gimnasio. Exacto, bueno, ok, todo bien, uno empieza a hacer el proceso. Durante las clases de yoga no se habla de demasiado, solo a veces se hace alguna mención, pero en general son ejercicios físicos, respiración, pero increíblemente el proceso del yoga va generando en esa persona una transformación de su conciencia. Entonces la persona llega con un nivel de conciencia específico, y la práctica, ¿sí? Que en un lugar puro, de ejercicios que están diseñados para que justamente tanto tu parte física, tu fisiología, como tu psicología, tu mente, ¿no? Emociones, pensamientos, deseos, te vayan como elevando hacia la bondad. La persona, si es constante, a los pocos meses empieza a demostrar interés. Y en el tiempo hemos tenido casos, muchos alumnos que se han vuelto incluso vegetarianos, Claro. por ejemplo, ¿no? O sea, como por sola, digamos, simplemente porque se les ocurrió, digamos, ¿no? Entonces uno ve cómo esta idea de hacer ese proceso de purificación, en principio a través a través de hábitos en la bondad, es hermoso, dice Lula Yebra, ¿no? Es hermoso ver eso, ¿no? También lo han experimentado, evidentemente. Eh, Cómo al cambiar hábitos que aparentemente no tienen directa relación con la práctica espiritual, generan en la persona un interés hacia la espiritualidad, ¿no? Claro. Y una vez que surge ese Shraddha, bueno, ahí ya es otro tema, ¿no? Porque la persona ya, de una manera deliberada y por su propia voluntad, se acerca a un lugar, a un templo, a un centro de enseñanza o lo que sea, para aprender de qué se trata Bhagavad Gita, de qué se trata cantar mantras, quién es Krishna, Claro. qué es el alma. Es muy interesante. Sí, sí, Prabhu, tal cual. Y acá, si me permitís, hay un Sí, comentario interesante de Lila Tanu, nuestra hermana espiritual, Lila Tanu, que dice: ¿puede ser que el primer contacto con el conocimiento trascendental sea por la misericordia de Krishna? Ahora, si hay una segunda oportunidad, es porque ya tu alma despertó a ese Shraddha para arrancar. Esa es la pregunta de Lila Tanu, y un poco creo que lo respondiste vos, Prabhu, con este gran ejemplo que diste recién de las personas que se acercan al proceso de yoga y por empezar la misma práctica te va llevando. Y es también lo que decía Srila Prabhupada: tenemos que llegar por lo menos a un estado de conciencia en particular, ¿no? Tenemos que llegar por lo menos a Sattva Guna. Tenemos que empezar a movernos dentro de un ambiente, de una energía, de una vibración que tiene más que ver con la bondad, ¿no? Con una alimentación consciente, con meditación, con limpieza, con veracidad, ¿no? Tenemos que empezar a embebernos en una frecuencia, en una energía en particular, porque la realidad, volvemos a lo mismo, hay fe de muchos tipos. Krishna dice en el Bhagavad Gita que incluso están aquellos que tienen fe en los semidioses, por ejemplo, ¿no? La gente puede tener fe en muchas cosas, la gente puede creer muchas cosas y puede tener confianza en muchas cosas, pero eso no implica per se que esté iniciando un camino espiritual, ¿no? Entonces tenemos que primero
tenemos la misericordia de Krishna, como dijo ahí Lila Tanu, eso es cierto, ¿no? Tenemos un primer contacto, ese primer contacto es la gracia del Señor, pero después tenemos que, como explicaba también Hari Kirtan, tenemos que alimentar esa llama, porque si apagamos la luz o apagamos la llama, después no podemos seguir creciendo en ese camino. Tenemos que después poner el corazón, ¿no? Como explicaba Hari Kirtan, esta definición de fe como ¿dónde pongo mi corazón? Bueno, eso también es muy importante y para eso necesitamos un estado de conciencia en particular. ¿O no, Hari Kirtan? ¿Tampoco decís? Totalmente, excelente, Prabhu, lo que decís. Lo que dice Lila Tanu es interesante, ¿no? Porque abre también como un otro punto, ¿no? Es decir, bueno, uno puede llegar a desarrollar esa fe desde su comportamiento material, podemos decir, de su guna, desde su comportamiento, de sus hábitos, pero es interesante que a veces la misericordia del Señor Es un regalo. nos despierta de súbito, o sea, o sea, tu vida es un desastre, estás en la modalidad más baja, también ha pasado, ¿no? Cualquiera que se identifique puede poner acá, puede levantar la manito, la manito en los comentarios. Uno puede estar en la más crasa oscuridad y la misericordia de Krishna nos hace de pronto interesarnos de pronto, de golpe, sin previo aviso, en la vida espiritual. Y paradójicamente hay personas, Lila Tanu no es de ese tipo de personas, pero es de otro tipo de personas que voy a mencionar ahora, que ni bien sienten ese Shraddha, se acercan, pero la capacidad que tienen para avanzar en el proceso una vez que se acercaron es increíble. O sea, y evidentemente esto que dice Lila Tanu, ¿no? Uno puede ver en esos procesos un alma mucho más formada, con mucha más madurez que otras almas, ¿no? O sea, es un alma que llega, le decís Krishna es Dios, fíjate hacia así, cantar, pum, y la persona en 3 meses entendió todo. Entonces, ¿cómo puede ser eso? O sea, bueno, ok, ahí es lo que dice Lila Tanu, ¿no? Es como otro, ya un análisis más, por ahí, puede ser más subjetivo, no sé si es la palabra, por ahí sí tiene más que ver con lo que no se puede tampoco explicar de una manera demasiado científica eso, porque el nivel espiritual que vos tenés es muy difícil de compararlo, pero es verdad que hay personas que nos lleva 10 años entender lo que a otro le llevó 10 días, ¿no? Y eso es inevitable y se explican los acharyas que esas diferencias parten del proceso previo de práctica espiritual que uno ya tenía de experiencias previas, ¿no? El alma ya viene más madura, con mucha más práctica, y donde engancha una cosita así, ya está, recuperás la memoria de ese bhakti que vos ya venías desarrollando. Prabhu, déjame que te cuente también, porque investigando para el podcast, bueno, espero que con esto Lila Tanu hayamos podido arrimar algún tipo de respuesta a la cuestión. Siempre cuando estudiamos esto, Radha, yo siempre tuve esta idea, ¿no? De esta fe preliminar. Pero buceando en la literatura Vaishnava, en el Upadeshamrita, en el verso 5, en el comentario de Prabhupada, donde se habla un tema que nosotros ya hablamos, que son los diferentes niveles de devotos, ¿sí? Fíjate lo que dice, ¿no? Prabhupada. O sea que está abriendo, Prabhupada acá va a abrir una discusión de un Shraddha como de otro nivel, ¿sí? Porque el Shraddha que estamos diciendo acá, la persona todavía no es devota, no es practicante espiritual, nada. O sea, la persona no sabe nada, alguien lo invitó a cantar mantras a Espacio Govinda y la persona dice, voy a ir, a ver de qué se trata. Pero fíjense, acá Prabhupada va a hablar del devoto Madhyama, ¿sí? Del nivel intermedio, ya un devoto, ¿sí? Devoto que tiene su fe y tiene su conocimiento ya. Fíjate lo que dice. El Madhyamadikari es un Shraddhavam, una persona dedicadamente fiel, y es en verdad un
candidato para avanzar más en el servicio devocional. Por lo tanto, se dice en el Chaitanya Charitamrita, Shradhavanjana Haya Bhakti Adhikari, Uttama Madhyama Kanishta Shraddha Anusari. ¿Sí? Uno se capacita como devoto del plano elemental, del plano intermedio o del plano más elevado del servicio devocional según el desarrollo de su fe, de su Shraddha. O sea, porque fe es Shraddha, ¿no? Porque hay muchas palabras también que se pueden traducir. Además, en el Chaitanya Charitamrita se dice Shraddha Shabde Vishwavakaje Sudrida Nishchaya Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Krita Haya. Al prestar servicio devocional a Krishna, uno cumple automáticamente todas las actividades subsidiarias. Esta fe firme y llena de confianza, favorable para el desempeño del desarrollo devocional, es llamada Shraddha. Shraddha, fe en Krishna, es el comienzo del desarrollo de conciencia de Krishna. Fe significa tener una fe ardiente. Las palabras del Bhagavad Gita son instrucciones autoritativas para los hombres fieles. Y todo lo que Krishna dice debe aceptarse tal como es, sin interpretaciones. Bueno, etcétera. Sigue Prabhupada, ¿no? Pero acá Prabhupada tiró, o sea, abrió un montón de otras cosas, ¿no? O sea, la fe determina el nivel de tu adhikari, o sea, qué tipo de devoto sos. O sea que el Shraddha no necesariamente se termina cuando uno empieza, sino que es algo que está constante. El Shraddha puede traducirse también como una fe ardiente, ¿sí? O sea que esa fe ardiente no es la fe de la que estuvimos hablando en principio, ¿no? Porque ya fe ardiente es que vos estás con todo. Más madura Tiraste todas las verduras a la parrilla, ¿no? Entonces, nada, me gustaba la idea de compartirlo por esta idea de que a veces uno encasilla algunos conceptos o términos que está bueno para el estudio. Es decir, bueno, Shraddha, fe preliminar, ya lo entendí, me quedó claro, pero después uno descubre que esas fases que parece una escalera, que lo hemos visto también en casi todas las series, ¿no? Como que los procesos espirituales parecen escalonados. Uno dice, bueno, primero Shraddha, después Sadhusanga, después paso, ¿no? Como si fueran grados en la escuela, pero en realidad después son simultáneos también, ¿no? Porque cuando uno, salvo que uno llegue a Prema, pero ahí, bueno, está todo incluido, ¿no? Pero mientras uno va, Shraddha evidentemente sigue, Sadhusanga sigue todo el proceso, Vajana Kriya sigue todo el proceso, la práctica, Anartha Nivriti, bueno, sigue hasta que uno llega a Bhava, ¿no? O sea, o a estados más altos. Fíjense qué interesante que si bien son procesos que parecen escalonados y que se dan de manera escalonada, estamos viendo que son simultáneos en las diferentes partes o fases del camino espiritual, ¿no? Tal cual, tal cual. Muy bueno, Prabhu. Muy, muy interesante. Me gustaría también agregar algo, no sé cómo estamos de tiempo, seguramente ya estamos casi sobre el final de la transmisión de hoy. Se pasó rapidísimo. Pasó rapidísimo, pero 5 minutos nos quedan. Listo, lo hago en menos, porque quiero sumar una cosita más, porque también hoy pensando el tema de la fe, a veces queda como una entelequia, ¿no? ¿Qué es la fe? Como que es una cosa muy, muy abstracta. Y en el Bhagavad Gita hay como un parámetro, o sea, o por lo menos, viste que a veces se pueden definir las cosas de forma positiva, pero también se pueden definir las cosas de forma negativa. O sea, se puede decir lo que no es una cosa para saber qué es la cosa. Neti. Claro, neti, exactamente. Bueno, en el Bhagavad Gita, Krishna hace mucho de eso, de ese ejercicio de lo negativo. Krishna muchas veces le dice a Arjuna que no es una cosa para que Arjuna entienda qué es la cosa. Lo usa mucho, este recurso lo usa mucho. Y lo usa en relación con la fe en el texto 3.31, o sea, en el capítulo 3, texto o verso 31 del Bhagavad Gita, esto es 3.31 del Bhagavad Gita, y Krishna dice que, esto estoy parafraseando, no estoy diciendo el verso tal como es, pero estoy parafraseando, él explica que la fe
es lo distinto a asuya, a la envidia. Entonces acá tenemos una medición. ¿Cómo sabemos si tenemos fe? Sabemos si tenemos fe cuando no estamos envidiando, cuando no estamos celando a lo otro. Eso es tener fe para Krishna en el Bhagavad Gita. Krishna le dice a Arjuna que él está hablándole este conocimiento trascendental porque él tiene fe, no tiene envidia por Dios, tiene fe de Dios. Y es por eso que él es digamos, el receptáculo del conocimiento del Bhagavad Gita. Eso está en el 3.31 del Bhagavad Gita y me pareció un excelente ejemplo negativo, ¿no? ¿Cómo sé si tengo fe? Bueno, para saber si tengo fe, tengo que saber si soy envidioso o no de Dios. Muy interesante. Qué interesante. Qué interesante. Ahora cortamos y abrimos otro y seguimos, porque es impresionante. Arrancamos otra vez, porque es interesantísimo, ¿no? Porque sí, muy mientras bueno. vos Este tema es muy no te desprendes de la envidia, la envidia no te deja aprender, porque vos es una pared la envidia, o sea, no podés entregarte a alguien que estás envidiando. Exacto. ¿No? Y la práctica espiritual se trata de entregarse, entonces esa fe, esa fe preliminar, incluso la fe posterior, ¿no? Más fuerte, no puede tener envidia, porque instantáneamente bloqueas el proceso, o sea, es increíble. Gracias, Prabhu, muy lindo lo que trajiste para cerrar. Muchas gracias, bueno, queremos agradecer a todos acá, a ver si hay algún comentario más. Gilatanu dice que sí, se unió Nalini también, la estamos viendo. Florencia un saludo a Mena, todos los que están del a otro lado. todos. La Virgen de los Sicarios, dijo Sergio Prabhu, no sé a qué se hará referencia. Creo que eso, mira, especulo que quizás tenga que ver con los distintos grados de fe, ¿no? Que hay personas que tienen fe en como en distintas cosas. Exacto, ahí está, tal cual, Prabhu, Sergio, ni hablar. Bueno, Prabhu, hemos retomado nuestro servicio de podcast, Éxitos que nos gusta totales. tanto. Acá hay un comentario final. Valentina dice: Hare Krishna, todas las glorias a Prabhupada. Muchas gracias, hermoso el capítulo. Tengo fe firme en esta liga. Hariol. Excelente. Ese es Radai que necesitamos para que el podcast progrese. Ahí está. Bueno, Prabhu, te agradezco por este encuentro, por este podcast, por compartir juntos este Krishna Katha, y le agradezco a todos los espectadores. Muchísimas gracias Prabhu Hari Kirtan, te mando un abrazo a la distancia y gracias a todos los que están del otro lado. Bueno, hemos iniciado una nueva serie, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Hare Krishna. En 15 días nos vemos para el próximo. Hare Krishna. Sí, señor. Haribol. Haribol.